Buen día, chicos. Hoy en nuestro curso de elementos de física y química estudiaremos los antecedentes históricos de la tabla periódica. Asimismo, conoceremos también cómo está distribuido la tabla periódica actual. Como todos sabemos, la tabla periódica contiene los elementos químicos que están ordenados de acuerdo a su número atómico. Esto nos permite obtener información importante de cada uno de los elementos químicos, ya sea de sus propiedades o también de su estructura interna. En el año o más o menos a principios del siglo XIX, solo se conocían algunos elementos, más o menos eran aproximadamente 33 elementos. Pero a medida que se iban descubriendo nuevos elementos, los científicos se preocuparon en ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a muchos criterios. Estas clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que hoy día conocemos. Entonces veremos mediante una línea de tiempo cómo fueron estos antecedentes. Entonces, en primer lugar, tenemos al químico sueco Jacob Berzelius en los años de 1813, quien introdujo los actuales símbolos químicos, ¿no? Es por ello que es considerado el padre de los símbolos químicos. Él también clasificó a los elementos químicos en electropositivos y o electronegativos. Más adelante, en el año de 1829, Johann Dobereiner, quien fue un químico alemán, clasificó a los elementos químicos tomando en cuenta a su masa atómica. Él ordenó los elementos químicos en grupos de 3 en 3, a los cuales él llamó triadas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá tenemos una triada, tres elementos A, B y C, con sus respectivas masas atómicas, se podría calcular este elemento que está en la parte central, podríamos calcularlo este elemento, simplemente con el promedio de X más Y, ¿verdad? Sacando su promedio, X más Y dividido entre 2. El resultado sería justamente la masa atómica del elemento restante. Por ejemplo, si tenemos los elementos de litio, sodio y potasio, con sus respectivas masas atómicas, podemos calcular justamente el elemento central sacando el promedio, ¿no? 7 más 39 entre 2, en la cual vamos a obtener 23. Y justamente 23 es el peso o la masa atómica aproximada del sodio. Años más tarde, en el año de 1864, John Newland, que fue un químico inglés, ¿no?, ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 en 7, en los cuales él llamó octava. Para ello formó un grupo, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Tomó en cuenta las masas atómicas, donde el octavo elemento y el primero tenían propiedades semejantes. ¿Se dan cuenta? Ordenó su, ordenó, ordenó, ¿no?, su masa atómica en forma creciente y se dio cuenta que cada octavo elemento tenían propiedades semejantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si contaba a partir de litio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se consideró que el litio tiene propiedades semejantes que el sodio. De la misma manera, el berilio, propiedades semejantes que el magnesio. Muy bien. Luego, en el año de 1869, Dmitri Mendeleev, junto con Meyer, hicieron trabajos de investigación en forma simultánea pero independiente, en el cual este señor lo que hicieron, clasificó a los elementos, ¿no?, según sus masas atómicas y los ordenó tanto en filas como en columnas. En este caso, en este tiempo, solamente se conocían 63 elementos. Y estos señores ordenaron esos 63 elementos
en filas y en columnas. Si se dan cuenta, a partir de aquí ya teníamos una idea de lo que iba a pasar, ¿no? En el futuro, cómo iba a estar formada o cómo iba a estar distribuida la tabla periódica. Es por eso que a Dmitri Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica. Posteriormente, en el año de 1914, Henry Moseley fue un químico inglés, ahí lo tenemos, quien estableció que los números atómicos son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Él estableció la famosa ley periódica moderna, en la cual se ordenó los elementos, ¿no? mediante su carga nuclear o número atómico. Finalmente, un año más tarde, Alfred Werner, ¿no? Diseñó la tabla periódica, ¿no? que hoy conocemos y tomó como referencia los trabajos de Moseley ordenando cada uno de sus elementos en función de su número atómico. Y justamente este es el resultado de ese diseño. Vamos ahora a describir cómo es la tabla periódica actual. Aquí lo tenemos. Entonces, la tabla periódica actual, si se dan cuenta, tenemos 7 periodos horizontales. Aquí están, miren. 1, 2, 3, 4, justamente hasta el séptimo. Tenemos 7 periodos. ¿Qué indican estos periodos? Justamente nos indica la cantidad de niveles de energía que tiene cada elemento. Veamos un ejemplo. Supongamos el sodio, ¿no? El sodio, aquí lo tenemos, el sodio está en el tercer periodo. ¿Y qué nos indica? Que el sodio tiene 3 niveles de energía. Si hacemos la configuración del sodio, vamos a observar que tiene 3 niveles de energía. ¿Ok? ¿Qué más observamos aquí? Podemos observar que justamente los periodos 1 y 2 y 3, ¿no? Ahí están, normalmente se denominan periodos cortos, porque si dan cuenta tiene pocos elementos, ¿no? distribuidos. Por ejemplo, en el periodo 1 solamente tiene 2 elementos. ¿Cuáles son? Viene a ser justamente el hidrógeno y el helio. El grupo 2, ¿cuántos elementos? Tenemos el litio, el berilio, tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, ¿no? El grupo 3, perdón, el periodo 3, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Podemos observar también que el periodo 7 se denomina periodo incompleto, ¿verdad? Porque justamente faltan determinar algunas características de algunos elementos químicos. Y normalmente los periodos 4, 5 y 6, con los que están aquí, se les llama también periodos largos. ¿Ok? Son los periodos largos. Prácticamente están completos aquí sus periodos. Bueno, ¿qué más podemos observar en esta tabla periódica? Tenemos también, por ejemplo, los elementos a partir del 57, ahí tenemos, hasta el 71, son llamados lantánidos. Y los elementos del 89, aquí están, ¿no? Hasta el 107 se les llama actínidos. Entonces, ellos forman los dos grupos que están aquí, estos dos grupos, conforman a los que se le llama las tierras raras, ¿ok? Ahí está, tierras, pongámosle acá, las tierras, ahí están, las tierras raras, ¿ok? Ahí está,
No nos olvidemos. Entonces nos pregunta quiénes son las tierras raras. ¿Qué grupos? Entonces vamos a decir, a contestar que son los lantánidos y los actínidos. Ahora también una observación muy importante, que a partir de este elemento uranio se han obtenido elementos en forma artificial, ¿no? Justamente los que están aquí, ¿verdad? Todos estos se han obtenido artificialmente ¿a partir de quién? A partir del uranio. Por eso que a estos elementos se les conoce transuránicos. Ahora, hemos estudiado lo que son los periodos. Ahora veamos los grupos. ¿Qué me indican los grupos? Los grupos simplemente son estas columnas, miren, ¿no? De aquí, cada una de estas columnas. Entonces, si contabilizamos, vamos a tener 16 grupos, ¿no? 16 grupos verticales. También se les conoce como grupo A y grupo B, ¿verdad? Donde tenemos 8 grupos, ¿no? 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Y qué nos indica los grupos? Nos indica justamente, sobre todo en los elementos representativos. A ver, ¿cuáles son los elementos representativos? Son todos los de grupo A. No nos olvidemos que todos los que pertenecen al grupo A, por ejemplo, estos, conjuntamente con estos, se les llama grupos representativos. Y por lo tanto, ese grupo nos indica la cantidad de electrones que tienen en su capa de valencia o última capa. ¿Ok? Ahora nos damos cuenta, ¿no? Tenemos el grupo 1A, grupo 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Y vemos que el grupo B, también llamado el grupo de transición. Actualmente ya muy poco se le reconoce como grupos, ahora como grupo A y B, sino que normalmente se le reconoce como grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 18. Por ejemplo, si nos dice señale el elemento que está en el grupo 15, periodo 3. Entonces, observamos, ¿no? Periodo 15, contamos, ¿no? Contamos 15. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí está. Este es el grupo 15. Y si nos dice periodo 3, aquí está, periodo 3, acá está mi periodo 3, entonces la intersección nos va a dar que viene a ser justamente el fósforo, ¿verdad? Aquí tenemos el fósforo. Entonces, bien sencillo ubicar un elemento por grupo y periodo. Finalmente, como habíamos comentado, tenemos dos grupos, A y B. Al grupo A se le conoce como elementos representativos y al grupo B como elementos de transición. Ahí lo tenemos. Cada grupo perteneciente al grupo A tiene un nombre específico. Por ejemplo, a todos los elementos que se encuentran en el grupo 1A se les denomina o se les llama metales alcalinos. Aquí están algunos elementos que conforman el grupo A: litio, sodio, potasio, rubidio, francio, ¿ok? El cesio. El grupo 2A son los metales alcalinos térreos, que están formados por el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Ya? Aquí lo completamos, ¿ok? Faltan acá. El grupo 3 también se le conoce como boroide o térreos, que están formados por el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio, ¿ok? Tenemos también los nitrogenoides, ¿ya? Nitrogenoides formados principalmente por el nitrógeno, ¿ya? El fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto. Me olvidé de acá del carbono también, ¿no? De los carbonoides, conformados por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. El grupo de los anfígenos, también conocido como calcógenos, formados por los elementos el del oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro.
También tenemos los halógenos, ahí está, formado por los elementos del flúor, cloro, el bromo, el yodo, el astato. Finalmente terminamos con aquellos elementos muy importantes, que son los elementos de los gases nobles. Son elementos totalmente estables, ¿no? Se encuentran en el grupo 8A, y bueno, son aquellos que están formados por el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. ¿Verdad? Muy utilizados en la configuración electrona kernel, ¿no? Para simplificarlos. Y finalmente tenemos lo del grupo B, ¿verdad? Ahí tenemos lo del grupo B, ¿no? Grupo 1B, formado por la familia de cobre, ¿no? Que son aquellos metales de acuñación cobre, tenemos la plata, tenemos el oro. La familia o el grupo 2B es formado por la familia del zinc. El grupo 3B formado por la familia del escandio. 4B, la familia del titanio. El 5, familia del vanadio. El 6, familia del cromo. El 7, familia del magnesio. Y finalmente el grupo 8B, que está formado por tres subgrupos, que vienen a ser la familia del hierro, la familia del cobalto y la familia del níquel. Y aquí se encuentran los elementos asociados a esos grupos.